uno de los autores contemporáneos más importantes de la Argentina y hace unos meses contó que el libro que estaba por publicar, que luego publicó, iba a abordar algo que en esta nota que él daba revelaba públicamente, y es que tiene esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad que afecta a las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal. Estoy en plena lectura del libro que se titula Antes que nada. No quiero concentrarme solo en esta etapa de su vida porque, como bien da cuenta el libro, el tipo ha transitado mucho y ha hecho mucho de lo que vale la pena hablar. Qué alegría que se haya hecho un rato para charlar con Ahora Dicen. Martín Caparrós, buenos días. Hola, ¿qué tal, Florencia? Gracias por atendernos. Antes que nada, a los que están mirando por YouTube les muestro que el último libro, y digo el último, pero ya por lo que escuché, se viene, no sé si ni siquiera iba a decir en los próximos meses, pero capaz que el mes que viene, el próximo ya. No, el mes que viene no. Sale la vida de José Hernández, sí, contada por Martín Fierro, con dibujos de Rep y escrita por mí en verso gauchesco. Esto sale en abril. Bien. Fin de abril, así como para la feria, digamos, como para la feria del libro. Mejor así tenemos más tiempo de leer este. Sí, no, y aquel es un libro raro, digo, es totalmente distinto. Bueno, lo que decíamos recién, me gusta hacer libros que sean distintos de los anteriores, y este que te digo de la vida de José Hernández es un libro decididamente raro, porque es eso, es Martín Fierro que quiere vengarse de su biógrafo, digamos, José Hernández, y cuenta a su vez la vida de José Hernández con bastante mala leche, pero en los mismos versos gauchescos que había usado Hernández para contar la suya. Entonces, bueno, es una, digamos, como una novela o una biografía en verso, y con las magníficas ilustraciones de Miguel Rep. Bueno, hago un paréntesis del libro Antes que nada, ahora que decís versos gauchescos, porque hablas bastante de la poesía y te pasa algo con la poesía, ¿no? Con ese modo de escribir. Bueno, yo cuando era un adolescente torturado en sentido metafórico, por supuesto, que podría haberlo sido en sentido real, pero no, escribía poesía, como todos, y siempre seguí escribiendo un poco y leyendo mucha poesía, y yo creo que siempre en mi prosa hubo como cierta música que tiene que ver con las músicas de la poesía. Quiero decir, es una tontería, pero si te pones a mirar, en muchas de mis prosas están hechas de unidades que tienen que ver con la poesía. El endecasílabo, que son un verso de 11 sílabas, el octosílabo, que es el de 8, el de los romances, el de Martín Fierro, o el alejandrino, que es el de 14. Por supuesto, eso no se nota, pero cuando uno lo lee, cuando uno lee una prosa mía, muchas veces encuentra una musiquita, un ritmo que te va llevando, y que tiene que ver con que yo uso muchas de esas medidas dentro de la prosa. Y bueno, y por otro lado, escrito en los últimos libros, siempre hay como zonas que están escritas más o menos en verso. Uh-huh. Y en Antes que nada hay varias. Hay toda una parte que a mí me gusta de Antes que nada, que son creo que 7 escenas en las que me podría haber muerto de distintas maneras, en accidentes, en situaciones violentas, etcétera, etcétera. Y esas están contadas en verso, por ejemplo. Qué sé yo. A mí me gusta seguir intentándolo. Sí, incluso hay partes en las que es un verso, un poco de algún párrafo, otro verso, en función de lo mismo. Me parece estoy muy atenta al tema poesía desde que mi hermana más chiquita es poeta, y me llama especialmente la atención. Cuando planteas que vas a escribir tus memorias, me imagino, llega la hora de reconstruir, digamos, periodísticamente tu propia vida.
Mm. Y en el libro mencionas fotos, mencionas datos, pero ¿cómo es ese proceso? ¿O es a puro recuerdo? A ver de qué te vas acordando. Porque vos decís, de esto no me acuerdo tanto, de esto, pero de lo que sí te vas acordando o lo que sí mencionas, ¿es todo a partir de recuerdos o cómo es esa reconstrucción? Sí, sí, fue básicamente a partir de recuerdos. Sabes que en algún momento se me ocurrió retomar una idea que una vez me había comentado García Márquez, que era que en algún momento él estaba empezando su biografía y se le ocurrió, digamos, que entrevistar a gente que lo había conocido a lo largo de su vida y hacer como una especie de reportaje sobre sí mismo, quiero decir, ir buscando material sobre su vida en los relatos de todas esas personas. Y pensé si quizás podía hacer eso. Y después me acordé de la cantidad de veces que, no sé, alguien me ha comentado aquella vez en que nos tomamos un whisky en Edimburgo, y yo sé que nunca estuve en Edimburgo. Entonces, ¿Pero te daba más miedo los recuerdos que no existían de las otras personas o que sí. contaran cosas reales? No, me daba miedo que me inventaran recuerdos que, ¿viste? Y que perder el tiempo tontamente. Entonces dije, bueno, lo que yo me acuerde es lo que de algún modo me constituye. Quiero decir, uno puede creer, quizás arbitrariamente, eso, que aquello que uno ha olvidado, bueno, no lo construye a uno mismo tanto como todo aquello de lo que sí se acuerda, que sí tiene presente, que sí le parece que forma parte de su vida, ¿no? Claro. Una cosa que me parece impresionante es que estuviste de chiquito, o sea, más allá de lo que has hecho vos con tu propia carrera, antes, de chiquito, en un montón de circunstancias y como un montón de figuras que han formado parte relevante de la historia latinoamericana. Y estoy hablando desde Fidel Castro, no sé, estuviste en la casa de gobierno de chiquito, en la pileta, no, en la casa, la Quinta de Olivos. La Quinta de Olivos. Sí, eso a mí me sorprendió cuando lo vi todo junto. Era un poco así como una especie de Selig extraño. A Fidel Castro quiero aclarar que no lo conocí. No, mi padre, Perón, López Rega. Sí, Perón y López Rega sí nos llevó mi papá a desayunar un día a Puerta de Hierro, que era el lugar donde estaba exiliado, muy cerca de la casa donde yo ahora vivo. Y sí, qué sé yo, y esta cosa tan rara de que Norma Rostito, que fue una de las jefas de los Montoneros, haya sido maestra jardinera mía. Espectacular, porque eso sí es una casualidad, lo otro no. Sí, no, está bastante lleno de casualidades, pero bueno, qué sé yo, supongo que así son los azares de las vidas, quiero decir, estaba también en un ámbito, en un ambiente donde circulaba mucha gente, mis padres, bueno, estaban ahí en esa Buenos Aires o en esa Argentina de los años 60, donde muchos, qué sé yo, intelectuales de izquierda, como eran ellos, tenían una circulación fuerte, ¿no? Y yo estaba ahí, era un chiquito que estaba ahí, miraba y escuchaba todo lo que podía. Tu papá, una figura de mucha iniciativa, además por lo menos en la descripción que haces, en esa propuesta que le hace llegar al Che Guevara respecto de lo que creía que debía pasar con la militancia, con la lucha armada, el viaje de tus padres a Cuba. Sí, bueno, ahora al final la heroína terminó siendo mi madre, porque es una de las impulsoras desde hace 20 o 30 años de todas las campañas a favor de la libertad del aborto, ¿no? Y la contracepción. Y yo a veces le digo que ha traicionado todas nuestras tradiciones, quiero decir, tanto la tradición de la familia como la tradición de la izquierda, que ambas consisten en no conseguir lo que uno busca. Y ella es la única de todos que sí lo consiguió. Sí, por un ratito por lo menos. Por lo menos por este rato, y no va a ser tan fácil quitarlo, creo yo, espero, yo soy optimista. Ojalá sea así. La cantidad de Martas, ahora que decís, hablas de tu mamá, la cantidad de Martas en tu vida, pero bueno, eso es otro tipo de conversación.
Ujú. Después hablas de lo que pasó con los deportes en tu vida, en tu adolescencia, que no eras muy bueno jugando al fútbol, pero lo que sí te pasó con Boca. No me quiero meter con Boca, es un club que realmente me cae muy mal, pero sí quiero subrayar que decís que a tu padre, sobre todo en ese momento que se podían ver partidos con visitante, el Monumental le quedaba mucho más cómodo, cosa que ahora le pasa a muchísima gente. Además, el Monumental le queda muchísimo más cómodo, está muy grande ahora, es una cancha terminada, en fin, todas las cosas. Ese es uno de los problemas. Digo, que el fútbol sea cómodo, no es necesariamente algo que se inscriba en el ADN del fútbol. Entonces tienen problemas ustedes los cómodos. Sí, Pero bueno, no, unos problemas bárbaros. Pero lo que te quería decir es que hay algo que planteas respecto del antes y el ahora en el fútbol, que está bueno para hacer doble clic, porque vos planteás que en una época de campeonatos internacionales, que no sé si tiene que ver con la edad que ustedes tenían, que eran chicos, o con efectivamente la época, pero vos decís, en ese momento, alguien de Independiente y alguien de Boca podía celebrar un gol de Boca en una Copa Internacional, podía querer que gane el equipo argentino, cosa que ya no sucede más. ¿Ahí qué te parece que pasa? sí, eso es algo que a mí me impresiona mucho, porque como yo cuento ahí una tontería, pero recuerdo muy bien cuando con mi amigo Eduardo Ecker, que era de Independiente, y yo que era de Boca, gritamos como locos el gol del Chango Cárdenas en Montevideo para Racing contra el Celtic, que le dio el 1-0 y la Intercontinental a Racing de Avellaneda en el año 67. Muy fuerte ya era. Y lo gritamos, saltamos, me acuerdo, teníamos 9 años, así, 10, saltábamos en la cama gritando y qué sé yo. Ahora uno de Independiente se cortaría las venas si se ve que Racing está a punto de ganar la Intercontinental, y así sucesivamente. Quiero decir, de algún modo la pertenencia nacional fue reemplazada por la pertenencia sectorial de cada club, que es el último lugar de las, ¿cómo decirlo?, de las fidelidades que no se pierden, ¿no? De las fidelidades verdaderas, esa cosa tan citada de que uno en la Argentina, pero también en otros lugares, cambia de todo, cambia de trabajo, cambia de pareja, cambia de lugar de vida, cambia hasta de religión, pero nunca cambia de equipo, ¿no? Uh-huh. Y eso es extraño, y también es extraño ahora que hablamos de aquel partido que nosotros estábamos viendo en televisión, por supuesto una televisión chiquita, blanco y negro, etcétera, etcétera, que hasta muy poco antes de eso, hasta el año, qué sé yo, 65, por ejemplo, que parece mucho, pero bueno, somos muchos los que vivimos antes de eso también. El fútbol no lo veíamos, o sea, para la enorme mayoría de los futboleros, el fútbol era un relato de otro, o el relato de una radio, o el relato de un diario, pero era algo por lo cual mucha gente estaba fanatizada sin haberlo visto nunca, ¿no? Porque no había televisión, no había maneras de verlo directamente, y lo que uno sabía era lo que te contaba el relator o el periodista, ¿no? Es curioso eso, que hayamos vivido tantas décadas fanatizados por el relato de algo que nunca veíamos. Es una observación particular y espectacular que haces en el libro, y que también hace pensar en, no que todo tiempo pasado fue mejor, pero sí una cosa romántica de otros tiempos que ahora es muy difícil. Ahora no solamente no importa lo que diga uno u otro, y si es el que lo está viendo, si es un científico que hizo un estudio, o si no sé qué, importa que yo tenga ganas de creer en el relato de cualquier... O sea, podría uno pensar que también es un momento romántico, pero es un momento que parece como a pura religión. Sí, bueno, tiene, como decías, obvias ventajas. Uno ve lo que ve y puede, por supuesto, entretenerse más y sacar conclusiones más o menos propias. Yo me acuerdo que me contó Silvio Marzolini, que era un ídolo de los 60, el mejor 3 del Mundial de 1966 en Inglaterra, con perdón de todo este polvo que está saliendo del arcón, pero me contó que él fue por primera vez a la cancha
a los 15 años o algo así, un Boca River en el Monumental, que no estaba terminado, y que se decepcionó, que lo que él escuchaba por la radio era mucho más intenso que lo que estaba viendo en esa cancha, ¿no? Claro. Totalmente. Y pasa mucho incluso con la gente que empieza a ir a la cancha un poco de grande y que, aunque no lo haya escuchado por radio, le falta el relator. ¿Y el relator dónde está? Sí, y la repetición, ¿cómo? ¿Y la repetición? En la cancha? Es una catástrofe. Totalmente, totalmente. Un tema con el que te metes y que además me parece que te metes con coraje, porque es difícil plantear estas ideas en esta época, es que no es, vos corregime, ¿no? Pero yo te digo la lectura que hice. No es que defendés la lucha armada. También me gustaría aclarar que vos eras muy chico en el momento de tu militancia, que luego te diste cuenta que era dentro de la FARC, pero no empezó siendo dentro de la FARC. No es que la defendés, pero la comprendés. Comprendés el contexto y comprendés también que en ese momento hablar de democracia era hablar de, vos decís, era eso que nos dejaban hacer mientras no hiciéramos nada serio con eso. Onda, si vas a hacer modificaciones importantes, entonces te vamos a traer un golpe de Estado o vamos a traer la lucha de las Fuerzas Armadas. Y después me decís, por ahora el capitalismo parece sólido, instalado, ha conseguido convencer a grandes mayorías de que es la única forma posible de organización social. Es más, ha conseguido convencerlas de que no se va a acabar nunca. El otro día lo escuchaba a Tenenbaum decir que él defiende el capitalismo occidental, que sí, por supuesto, tendrá muchas cosas para criticar, pero que en definitiva es lo que hasta ahora se demostró, el único lugar posible donde las cosas pueden modificarse, mejorar y establecerse de un modo mucho mejor que lo que han demostrado los otros regímenes. ¿Vos cómo lo ves hoy eso respecto? Porque pareces crítico igual todavía de el capitalismo. Bueno, son varias cuestiones y cada una de ellas podría aceptar una larga discusión, ¿no? Pero a ver, para tratar de hacerlo lo más corto posible. Con respecto a la lucha armada o como quiera que eso se llame, bueno, por un lado, en los años 70 era cierto que desde 1930, cada vez que algún gobierno democrático quería hacer algo que a los ricos argentinos no les gustaba, mandaban al ejército y acababan con ese gobierno democrático. Hubo una retahíla larguísima de golpes de Estado que hicieron que muchos jóvenes y no tan jóvenes nos convenciéramos de que no se podía seguir intentando algún cambio más o menos significativo para que simplemente saliera el ejército a la calle y lo cortara. O sea, que había que tener alguna forma de defensa contra esa agresión permanente de las Fuerzas Armadas a través de los golpes de Estado. Y esto además en un país o en un continente que debe su existencia como conjunto de 20 países a la lucha armada. Quiero decir, ahí había un sistema establecido que era la colonia, que había durado 300 años y que si no hubiera sido por gente como San Martín o Belgrano o O'Higgins o Bolívar o Sucre, que se lanzaron a la lucha armada con ejércitos populares, digamos, convocados entre la gente que creía que había que hacer algo, bueno, seguiría la colonia o habría seguido la colonia, ¿no? Como, qué sé yo, como en África hasta 1960, por ejemplo. Entonces somos países que hemos sido creados por una forma de la lucha armada y seguimos pensando que hay formas que son
que son, ¿cómo decirlo?, legítimas. O sea, los partisanos franceses que peleaban contra Hitler, contra el nazismo, que estamos en contra, decimos que son terroristas, o pensamos que si no hubiera habido ese tipo de resistencia, los nazis se habrían quedado con Europa y habrían seguido matando etnia tras etnia. Digo, es una discusión muy larga y muy complicada, pero estos son algunos datos para pensarla. Y con respecto al capitalismo, sí, en este momento ha demostrado una capacidad de supervivencia bastante extraordinaria. En este momento está tan exacerbado que mucha gente se está poniendo nerviosa. Quiero decir, el hecho de que haya señores que tienen cantidades inimaginables de dinero, mientras al mismo tiempo hay 1.000 millones de personas que no comen lo que necesitan, bueno, 1.000 millones de personas que pasan hambre, uno pensaría que no es un sistema tan maravilloso, digo, que de algún modo hay que cambiarlo, y que hay que cambiarlo también porque cada vez hay más personas que no siguen, que no se interesan por participar de ese sistema, por participar de esto que llamamos democracia, y que en la mayoría de los países no moviliza ni a la mitad de la población. Se supone que es un sistema basado en la voluntad de las mayorías, y en muchos países, empezando por Estados Unidos, el gran sistema democrático, la mitad de la población ni siquiera vota. Entonces ahí hay un problema. Y después, para terminar con esta larga tirada, hay algo que sí aprendí estudiando historia, que es lo que hice cuando era chico, que es que todos los sistemas se acaban, digamos. No hay ningún sistema que dure para siempre, no hay ningún sistema que sea eterno, y todos, mientras suceden, se creen eternos. Imagínate, no sé, hace 600 años, cuando había reyes a los que nombraba Dios. Eran monarquías de derecho divino. Dios, que era eterno, decía: siempre va a haber un rey. Y todo el mundo lo creía, porque creían en ese Dios, porque creían en su eternidad, porque creían en la legitimidad de todo eso. A nadie se le habría ocurrido que eso podía terminarse alguna vez. Y ahora la idea de que haya un rey absoluto que te puede cortar la cabeza porque le dio la gana, bueno, parece un poco fuera de lugar, ¿no? De que una persona pueda ser dueña de otra persona, como era tan normal hace 300 años o hace 2000, también parece raro. Entonces, lo que digo es que todos los sistemas se terminan. Algunos, digo, por supuesto que para terminarse, tardan décadas, siglos siempre, y requieren que haya la voluntad y la idea de que otro sistema se puede construir. No es que se terminan porque se disuelven, se terminan porque empiezan a aparecer cosas que les parecen mejores a muchos millones de personas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, voy a parar porque yendo a nuestro sistema político, te quería contar, perdón por la autorreferencia, hace unos años escribí un libro para Editorial Planeta, no es un chivo porque debe estar en saldos, que lleva como título una pregunta, y es: ¿la corrupción mata? Y repasa las principales tragedias o masacres sociales de las cuales había surgido esta afirmación sin pregunta de las últimas décadas: Cromañón, Ecos, Once, Ara San Juan, Inundado La Plata, en fin. Y el libro se propone decir que en algunas áreas se robó más, en otras se robó menos, pero que estos dramas ocurrieron sobre todo por negligencia, por política de mierda, por imprudencia, etc. Y en la mayor parte de las notas que me hicieron por el libro, recuerdo por ejemplo una que me hizo Luis Majul, la propuesta era: qué bueno, hablemos de cómo esto pasó por los chorros. Y hay un concepto que hace años acuñaste, que es el honestismo, que, corregime si me equivoco, viene a ubicar la característica de no ser un político corrupto, de ser honestísimo, en un carril diferente a la vía donde consideras que hay que colocar lo que juzgamos de las políticas de algunos de nuestros representantes. Dicho de otro modo, nadie quiere que un político choree, eso no está en discusión, pero eso no es lo que lo vuelve más o menos interesante como representante del pueblo, sino su posición ideológica. Sin embargo, la corrupción se convirtió
muy en la medida de las cosas. El otro día te escuchaba decir que eso te diferenciaba mucho periodísticamente de la Nata, incluso cuando trabajaban juntos, más allá de que era tu amigo y que se querían mucho. Todo esto para preguntarte, ¿crees que es una discusión perdida la de discutir políticas o ideologías o todavía se puede? No, es una discusión como embarrada y taponada, yo diría, más que perdida. O sea, hay muchos sectores a los que no les interesa que se discutan políticas e ideologías y justamente, como decías, les resulta mucho más cómodo que se discuta, asuntos policiales como es la corrupción, porque ahí, para empezar, no hay opinión, digamos. Hay prueba jurídica, quiero decir, si fulano robó, robó. No hay más que discutir. En cambio, si un político muy honesto propone hacer autopistas para que los autos de alta gama puedan andar mejor, cosa que es muy importante porque entonces se desarrolla ciertas industrias y bla, 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 y bla, 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 podrá discutir con otro político que diga, bueno, no, ese dinero yo creo que habría que invertirlo en hacer muy buenos hospitales para la gente que los necesita y que no puede pagar otra cosa. Bueno, son dos posturas políticas, no son, ninguna de las dos es ni criminosa, ni ningún juez puede ir a decidir nada. Son dos posturas muy honestas ambas, nadie quiere robar nada, simplemente uno quiere trabajar para cierto sector social y otro quiere trabajar para otro sector social. Ese es el quid de esta cuestión. Quiero decir, con el tema de la corrupción, eliminan o creen que eliminan esta discusión política, que es lo que importa. Quiero decir, lo que importa en todo caso, qué sé yo, del gobierno de Milei, no es si roban un poco más o roban un poco menos, es si están dispuestos a seguir pagando, a que el Estado siga pagando la educación pública, o si en realidad trabajan para la educación privada porque creen que lo privado es lo mejor, y entonces va a haber mucha gente que no se va a poder educar como se merece porque no va a tener el dinero necesario. Esa es la discusión, digamos, y esa, insisto, es la discusión que muchas veces la cuestión policial de la corrupción trata de tapar, y por eso a tantos políticos y periodistas y empresarios y demás les conviene que se hable de eso, para que no se hable del otro. ¿Y te sorprende las discusiones que plantea este gobierno, las propuestas que trae, o te parece un poco que el mundo va hacia ahí y que esto es parte de lo mismo? No, yo no creo que el mundo vaya hacia allá, porque no creo que el mundo vaya hacia ningún lado. Quiero decir, el mundo va hacia bueno, eso me da tranquilidad. Eso me da tranquilidad. No, sí, bueno, hay fuerzas sociales que actúan y en algún momento alguna tiene más peso que otra, y ahora nos hemos creído que toda esta movida de la derecha es como incontenible. Pero lo curioso, entre otras cosas, es que esa derecha se une porque le conviene, obviamente, unirse, porque han encontrado, como siempre hace en este tipo de movimientos, enemigos comunes, pero no se parecen en nada. Imagínate, digo, una cosa muy evidente. Supuestamente el mayor aliado de Milei es Trump, ¿sí? Milei es un señor que dice que el Estado es caca. Literalmente, que el Estado no tiene que intervenir en absolutamente nada, que tiene que dejar todo librado al juego del mercado, y que todo lo que hace el Estado es, bueno, como dijo aquella vez, ¿no? Un pedófilo que entra en un jardín de infantes con los chicos desnudos, encadenados y envaselinados, que es una de las metáforas más mágicas de la historia cultural argentina. Uh-huh. Una vez lo voy a encerrar por haber dicho eso. Pero bueno, y Trump es un proteccionista. Y ¿Cómo? Trump es un proteccionista. Trump es un proteccionista, es un tipo que dice el Estado tiene que ponerle todos los impuestos que pueda a las mercaderías que vienen de otro lugar, o sea, que cree que el Estado es el actor principal de la economía americana en este momento. Y sin embargo los dos simulan que creen lo mismo.
creen cosas antagónicas. Pero eso no te asusta más, porque en definitiva vienen todos a plantear la misma batalla, llamémosle cultural, no sé cómo llamarle. No, me parece que nos están metiendo el perro, quiero decir, nos están queriendo hacer creer que son lo mismo porque eso les da más fuerza y son muy distintos. Entonces, ¿qué va a pasar? En algún momento probablemente el proteccionismo de Trump le joda la economía a Milei y entonces se notará que esta amistad era inverosímil, quiere decir, no tenía base. Insisto, me preocupa o me interesa que podamos no caer en la trampa de creer que son un movimiento homogéneo, porque tienen enormes diferencias. Esta que te digo es la primera y la más obvia, pero si uno empieza a buscar, son movimientos muy distintos. Entonces no son tan potentes, son, qué sé yo, tarados que empiezan a decir cositas y que se las creen y que dentro de un par de años van a estar diciéndolas en algún manicomio. Bueno, está bien, quedó clara la posición. Antes de irnos, porque ya se me hicieron las 10, pero viste que pasó mucho durante el menemismo que un universo de, no sé, ya cómo llamarle, porque ahora todo parece que es una palabra mala onda con cualquier sector, pero el universo progre, de izquierda, en contra de la derecha, no sé. Hay un universo que se juntó y que luego en el kirchnerismo es un universo que mostró muchas diferencias. Y ahora parece, o por lo menos en la última elección parecía, haberse vuelto a unir, y hay algo del discurso en contra de lo que dice Milei que parece bastante parecido, incluso entre gente que piensa bien distinto. ¿Qué te pasó a vos, o ahora, después de que terminaron distintos periodos del kirchnerismo, ahora visto a la distancia, qué te pasó a vos con el kirchnerismo? Bueno, a ver, por un lado sí tuve claramente esa sensación cuando apareció Milei de que de algún modo se iban a recomponer esas no sé, no querría llamarlas alianzas, pero esas cercanías que teníamos muchos contra Menem y que se rompieron en la época del kirchnerismo, porque algunos de los que estábamos cerca contra Menem estábamos lejos en cuanto a nuestra lectura de esos 20 años kirchneristas. Yo siempre fui crítico del kirchnerismo, muy crítico, en la medida en que, me parece que nunca hizo nada de aquello que supuestamente decían que harían. Para empezar, se recostaron en los derechos humanos cuando no les habían hecho ningún caso durante los años 90, cuando gobernaban Santa Cruz, y cuando llegaron, dijeron acá hay algo, y se les ocurrió que eso les podía servir, pero eso podía ser una treta menor. El tema es que, curiosamente, las grandes medidas kirchneristas, de las que ahora se jactan, son aquellas que nunca habían querido tomar. Quiero decir, la asignación universal por hijo, por ejemplo, que es una de las cosas que supuestamente hicieron, lo rechazaron hasta el 2009, porque decían con cierta lógica que no había que dar subsidios, sino dar las bases para crear espacios de trabajo, cooperativa, bla, 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 y rechazaban la idea del subsidio, y después se montaron en eso durante qué sé yo cuántos años. Lo mismo pasó con el matrimonio igualitario, lo mismo pasó con el aborto, que nunca llevaron al Congreso, pese a que tenían mayoría absoluta. O sea, son de un oportunismo extraordinario, lo cual, por ejemplo, demuestra esto que te digo: todos sus grandes logros retrospectivos son cosas contra las cuales trabajaron durante años y años. Pero además no mejoraron, no cambiaron la situación de la sociedad argentina de una manera significativa. Lamentablemente mantuvieron el mismo o parecidos niveles de marginalidad y de exclusión. Entonces,
que no digan que son de izquierda, porque digo, lo único que te hace o no te hace de izquierda es integrar a más personas, que más gente pueda vivir la vida que se merece y que haya un poco más de igualdad entre los que tienen poco y los que tienen mucho. Y eso en el kirchnerismo no pasó. ¿Y hay alguna figura que hoy te convoque? No, lamentablemente no. Yo creo que ese es el la gran ventaja que tiene hoy Milei, ¿no? Que es que mucha gente lo sigue como, digamos, tolerando o así, porque no ven alternativa, porque las alternativas que había son aquellas que llevaron a la Argentina al desastre en que está y en que estaba hace un año, etcétera, etcétera. Digo, tanto el macrismo como el kirchnerismo están totalmente deslegitimados por sus 20 años de gobierno, y no ha aparecido nada distinto, nada nuevo, y eso es lo que sí necesitamos con cada vez más urgencia, pero lamentablemente por ahora no lo veo. ¿Vos ves algo? Bueno, no, me parece que es un momento para... a veces pienso si no hay un sector de la oposición que esté esperando, tranquilo. Bueno, a ver, que se mande este gobierno todas las cagadas que se tenga que mandar, y después vemos qué armamos cuando ya esto sea insoportable. Pero me parece que para construir política tenés que hacerlo, no podés sentarte y esperar y esperar y esperar. Y de todas maneras yo no veo cuál sería ese sector, porque no hay, qué sé yo, no hay gente que haya salido ilesa de estos años, y los que menos responsabilidad tienen, por supuesto, que son los partidos de izquierda, tampoco tienen ninguna atracción. Son partidos que no pasan del 5% por alguna razón, lamentablemente. Así que no sé, no tengo idea. Me recontrapasé, pero estoy para seguir charlando un rato largo. Es Martín Caparrós, entre otras cosas, hablando de su libro Antes que nada, que es gigante. Y el libro, Martín, pero se lee, no sé si esto a algunos autores no les gusta, a mí me gusta, se lee fácil. Es fácil leer a Caparrós y está buenísimo leerlo. Gracias, Martín, por haberte hecho un rato para charlar con nosotros. Al contrario, gracias a vos, Flori, y bueno, hasta cualquier momento. ¿Vale? Un abrazo grande.